sino los medios de comunicación y el mundo Total, es industrial. uno de los grandes magnates de la prensa en Italia a nivel europeo. Ahora, volviendo a América Latina, el tema de Colombia sigue siendo un tema de primera página en muchos periódicos de América del Sur y de Europa también, porque el presidente Petro estuvo en la Unión Europea, estaba pidiendo la posibilidad de llegar a UNASUR con la Unión Europea. ¿Cómo está el tema colombiano en este momento? Mira, fue verdaderamente algo altamente sorpresivo por una cuestión totalmente mediocre, como todos sabemos. Un pleito por una mujer que trabaja en la casa y las envidias y rencillas entre... La política tiene eso. Tiene esas zancadillas que se dieron sin darse cuenta del el daño que le hacían al gobierno de Petro, que ya venía con ciertos problemas, porque creo que hacía poco de un mes había tenido que cambiar gabinete. Y anoche escuché un Twitter donde él dice, bueno, los ministros que no trabajen hay que votarlos. O sea que no está no Y era tiene una mucha embajada muy gobernabilidad. importante para Caracas, ¿Ah? ¿no? Entonces, Bogotá. mira, Caracas y Bogotá son las dos grandes embajadas para la política exterior, tanto de Colombia como de Venezuela. Tú fuiste diplomático en Colombia Sí, también, sí, ¿no? yo estuve encargado 9 veces De la embajada de de la, Venezuela y de la- Colombia. de la embajada. Además, en la dirección de cooperación tenían mucho contacto con Y las con la dirección, sí, comisiones mixtas. sobre todo porque nosotros teníamos verdaderamente, las relaciones después de 4 años no es únicamente un intercambio de embajadores, eso no es ni la apertura de unos puentes. Cuando tuvimos el incidente del Caldas, con el presidente Barco y el presidente Carlos Andrés Pérez, se restauraron las relaciones a través de una cuestión que se llamó el acuerdo de San Pedro Alejandrino, y disculpen por hacer historia, donde se crearon 10 comisiones, porque las relaciones Venezuela-Colombia no son nada más que el tema comercial, que está en 400, 700 millones cuando llegó en la época del embajador Gervase y del embajador Sebastián Alegre. 7.000 millones, ¿no? Sí, De Gervase. intercambio. ¿Ah, cuánto? 7.000 millones de intercambio. 9. Cuando yo me 9.000 fui millones. eran 9.000 millones. O sea, una frontera Una cosa viva. Venezuela-Colombia era la gran locomotora de la comunidad andina. Bueno, pero el hecho es que este incidente, yo creo que esa noche al señor Petro le recordó el Watergate en los Estados Unidos, que Claro. causó la salida de Nixon, le recordó también el caso Samper. Yo viví todo el caso Samper el proceso 8000, que se le acusaba del ingreso de la droga, y ya han salido algunos temas de droga aparentes, supuestamente. En el caso de Petro lo desestabilizan totalmente. Ahora, creo que era Ramón J. Velázquez, el presidente Ramón J. Velázquez, que decía que cuando en Cúcuta, que es un pueblo muy caliente, había gripe, en Venezuela había resfriado. O sea, la importancia de la frontera son 2.000 kilómetros, ¿no? Más de 2.000 Son kilómetros. 2.200 kilómetros a lo largo. Y una frontera viva, abierta. Una frontera que a mí me contó una embajadora nuestra que decía que de un lado de su casa, acuérdate, nosotros tenemos una hora de diferencia, pero que en su cocina eran las 9 y en la sala eran las 10. O sea, Habían construido la casa en aquella época en pleno límite. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Bueno, yo creo que Venezuela ganó con la salida del señor Benedetti. Ahí está en la era prensa. muy polémico. Es un hombre también, sumamente sí. polémico, grosero, e insultó en una forma demasiado que no corresponde a un embajador a Capriles. No porque sea Capriles, Sí. porque haya sido Capriles, sino que un embajador no puede llegar hablando de una forma tan denigrante de un venezolano. No estoy hablando de un No, y la candidato inmiscuencia presidencial. en la política interna de un país también. Entonces, cuando el hombre viene con el mandato de restablecer las relaciones, porque las relaciones, te voy a decir, no es abrir una embajada. Sí, sí. Con el caso Caldas se establecieron 10 comisiones que iban en temas que son vitales para Venezuela, como son los ríos fronterizos, como es el tema de la delimitación de las aguas marinas y El submarinas, tema ecológico, que es tan importante. el tema del narcotráfico. Estas son las relaciones. No es únicamente un intercambio de dos señores. Ahora, entonces yo creo que ganamos con la salida esa, pero hemos perdido, y yo creo que el presidente Maduro ha perdido también, o es el desequilibrio que hay en la Casa de Nariño, perdón, en el Palacio de San Carlos, Sí, la Cancillería Bogotá. colombiana, porque el señor que nombraron, que acabo de leer su currículum, no tiene que ver nada con la política exterior. Es un Además- hombre que viene de la alcaldía. Y además en estos países, tanto para Venezuela como para Colombia, el embajador es alguien muy especial. Entonces yo pensé que iban a nombrar o un académico o un político o un señor que conocía verdaderamente las relaciones colombo-venezolanas, y nombran un señor que no tiene ningún tipo de conocimiento en materia de política exterior según su currículum, y además tiene unos Twitter donde
manifiesta su deseo de que el señor Maduro salga del gobierno. Ahí O sea están que en los Twitter. Yo creo hay que ver también la realidad. la realidad que y el la Twitter verdad sí de es la fake o no situación, es fake, pero nombrar un embajador de la noche a la mañana como lo nombraron a él, sin pasar por una comisión de política exterior, como tú sabes que es que la ley lo obliga. que la ley lo obliga. Y en Venezuela estudiar el currículum de ese señor Claro. para darle el placer, eso se hizo en menos de 72 horas. Ahora, ¿qué puede hacer un embajador aquí con tantas posibilidades comerciales que hay? Mira, este embajador, te lo vuelvo a repetir, no es el tema comercial, es importantísimo, te lo vuelvo a Sí. señalar. Pero hay un submundo en esas relaciones que acabamos de hablar, el tema, Petro le pidió al presidente Maduro que fuera testigo o algo del estilo, garante en las conversaciones que se están La dando Habana. allá en La Habana con el ELN, que es un grupo todavía insurrecto. Entonces, un embajador no tiene que dedicarse únicamente al comercio, eso lo hacen los empresarios, facilitar las relaciones. Se acaba de firmar, también hace casi un año se firmó, refirmó, vamos a llamarlo así, renovó el acuerdo parcial 28 para establecer una zona de libre comercio, eliminar los aranceles. Eso lo hacen los empresarios. Ahora, la Comisión también venezolana de las cámaras, que por cierto está un diplomático, un hombre de experiencia, como fue el de Venezuela en este momento. Tú dices la diplomacia parlamentaria. No, y la comercial, en las cámaras binacionales. Las cámaras binacionales. Está, el último que yo conocí fue a Moisés Vitán. Son hombres que se ocupan verdaderamente de instrumentar eso, porque los estados normalmente firman los acuerdos. Pero si esos acuerdos no tienen a alguien que los instrumentalice, que verdaderamente los ponga a marchar, sea en materia de ambiente, sea en materia de derechos humanos con las ONG, sea en la parte comercial, se quedan en los libros. Ahora, al margen de estas situaciones que son de conflicto entre las cancillerías, la posibilidad de ingresar a la comunidad andina y la petición que ha hecho muchos sectores, sobre todo académicos. Es necesaria y yo creo que eso es porque la comunidad andina no es tampoco una parte comercial, hasta el pasaporte andino, ¿te acuerdas? Están las medidas ambientales que son básicas, está el tema de la radiodifusión. También. En Cúcuta, en San Antonio se escucha más las ondas hercianas, las emisoras colombianas que las propias venezolanas. Y eso es una materia de esas comisiones que hay. Ahora, ¿esto obligaría a retirarnos del Mercosur o se puede convivir como Bolivia en los dos sistemas de integración? Sí, yo también pasé por la LADI y hay un mecanismo donde existe la notificación, existe el permiso. Colombia supo aprovechar la salida, aprovechar las dos bandas, vamos a llamar así. Decía que jugaba por tres bandas, jugaba dentro del Mercosur, jugaba dentro de la comunidad andina y jugó también con el TLC, con los Estados Unidos. Pudo lograrlo, pero todo eso forma parte de negociadores, de gente que verdaderamente conozca los mecanismos de negociación en esos acuerdos que te permitan encajar y entrelazar cada uno de las facilidades. Y con la Unión Europea, ¿qué se puede hacer en esa materia también, ya con los mecanismos de integración subregional hacia mecanismos más grandes de integración? Hay que avanzar eso. Mira, Colombia significa para nosotros un gran puente hacia el Asia-Pacífico. Claro, es importante. Si nosotros logramos a través del 28, del acuerdo de alcance parcial 28, verdaderamente instrumentarlo, que nuestras mercancías y nuestros productos, que verdaderamente hay que levantar el aparato productivo venezolano, porque creo que quedan 2.000, de 18.000 empresas que verdaderamente trabajaban en cierto momento, hoy están creo que en 2.000, 4.000, dice la gente con industria, y logramos verdaderamente resucitar ese comercio, que entre sin impuestos, libre de aranceles a Colombia. Pueden de ahí comenzar por el puerto de Puerto Aventura, llegar a la costa oeste del Asia. La Alianza del Pacífico está marchando ya con mucho Entonces éxito. ahí me voy, nosotros podemos, porque cuando tú entras a través de un acuerdo parcial, nacionalizas los productos, ya tú eres un producto que vamos a decir que es colombiano, que es de esa zona, y nuestros empresarios, el señor que produce zapatos aquí, puede enviar sus zapatos a todo lo que es el Asia-Pacífico, donde están desde Chile, México, Colombia, toda esa costa está frente a lo que es el Pacífico hoy. Bueno, embajador Rebanales, hoy tenemos poco tiempo y tengo también otro invitado para hablar de la formación en política y derecho internacional de la Universidad de Santa María. Gracias por este acercamiento a Colombia.